Aleluya. Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos. Damos gracias a Dios una vez más por esta oportunidad que el Señor nos da de podernos reunir para alabar y glorificar su nombre. Damos gracias a Dios porque nos permite el poder alabarle. Así de que esta noche ya le hemos adorado, los hemos gozado. Y queremos hacer una oración para pedirle al Señor que nos bendiga a través de su palabra y que nuestras vidas puedan ser bendecidas a través de la misma. Así es de que a usted que esté en casita, a usted que siempre nos está siguiendo a través de esta plataforma de Facebook, le hacemos la invitación para que también donde usted se encuentre, si usted tiene la oportunidad y lo puede hacer, incline su rostro, su cabeza, cierre sus ojos y orémosle al Señor juntos para que podamos glorificar y exaltar su nombre. Así de que también hay antes de comenzar a hablar, vamos a orar por mi hermana Silvia y su hija Daniela, que se encuentran un poco mal de salud, por mi hermano Marco Tulio, mi hermana Ángela y sus niños, esperando que Dios sea glorificado en sus vidas. Así de que vamos a orar. Padre, gracias te damos esta noche. Gracias por cada momento que nos permites el poder glorificarte, el poder exaltarte, Señor. Gracias en el precioso nombre de tu Hijo Jesucristo. Esperamos, Señor amado, que esta noche, al igual que siempre nos bendices a través de tu palabra, nos puedas bendecir también este día. Que sea tu nombre glorificado y exaltado, Padre. Gracias por cada oportunidad que nos das para poderte glorificar. Señor, bendice a cada persona donde esta palabra va a llegar. Sabemos, Padre, que a través de estas redes sociales tu palabra puede llegar hasta donde menos nosotros lo imaginamos. Señor amado, gracias porque sabemos de que tu palabra será quien haga esa obra, Señor, en la vida de cada persona. Es a través de ella quien tú, Señor, moldeas nuestra vida y bendices nuestra alma, Señor, a través de la misma. Padre, esta noche te quiero poner en tus manos, Señor, las peticiones de mis hermanos, mi hermana, Señor, Silvia, que está delicada de salud. Te la ponemos en tu mano preciosa para que seas tú trayendo, Señor, sanidad a su vida. También, Padre, te pedimos por su hija Daniela en Guatemala, Señor, haz esa obra poderosa. Sabemos que tú eres el maestro y doctor por excelencia. Tú eres, Padre, quien tiene en su mano el poder para poder glorificarse en la vida de aquellas personas que están pasando situaciones difíciles en su salud. Por eso esta noche te la ponemos en tus manos, Señor, madre e hija, para que tú te glorifiques de una manera muy especial. De la misma manera, Padre, también te ponemos a mi hermano Marco Tulio, a mi hermana Ángela y a sus niños. Bendícelos y sánalos, Padre. Oh Dios amado, mira sus necesidades. Mira, Padre Santo, la confianza que ellos ponen en ti, en que tú eres el único que les puede ayudar y les puede sacar adelante, Padre. Concédele, Señor, su petición. Concédele, Padre Santo, este ruego que ellos hacen porque confían en que tú eres el único que tú les puedes ayudar. Padre amado, de la misma manera te pongo, Señor, a cada hermano, a cada amigo, a cada familiar, Señor, la vida de mi esposa y la mía también en tus manos, Señor, para que seas tú dirigiendo nuestras vidas. Dios amado, gracias por cada momento que tú nos das para poder adorarte y poder glorificarte. Gracias. Esta noche te pedimos que nos entregues tu palabra y que podamos ser consolados a través de ella. Gracias en el precioso nombre de tu Hijo amado, Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Gracias, Señor. Amén. Amén. Y amén. Aleluya. Quiero invitarles esta hermosa noche a que abran sus Biblias en un libro muy conocido y muy hermoso. Es muy corto, pero es un libro que tiene mucho que dar a nuestra vida, que es el libro de Jonás.
Jonás capítulo 4, versículo 10 y 11. Jonás capítulo 4, versículo 10 y 11. Aleluya. Aleluya. Jonás capítulo 4, versículo 10 y 11 dice la palabra del Señor de la manera siguiente. Entonces el Señor le dijo: tú no sembraste la mata de Resino, ni la hiciste crecer. En una noche nació y a la otra se murió. Sin embargo, le tienes compasión. Pues con mayor razón debo yo tener compasión de Nínive, esa gran ciudad donde hay más de 120,000 niños inocentes y muchos animales. Amén. Dejamos hasta ahí la palabra del Señor. Y quisiéramos pensar, hermano, a la luz de estos versículos, sobre la preocupación que Dios tiene sobre las ciudades grandes. La preocupación de Dios por las ciudades grandes. Cuando uno, hermanos, estudia precisamente estas porciones de la palabra del Señor, uno se da cuenta, hermanos, que Dios en la historia humana ha venido trabajando de una manera silenciosa, así como lo podemos ver precisamente en la palabra del Señor, en los tiempos antiguos, como Dios, hermano, se ha mostrado y se ha dejado ver cómo ha trabajado y sigue trabajando y lo seguirá haciendo en la historia humana. Y de la misma manera, hermano, como ha trabajado, también tiene ese control absoluto en todas las naciones de la tierra. Uno lo que puede ver, hermano, es como Dios en su misericordia y en su plan para con la humanidad le ha dado, hermanos, a cada nación su tiempo en la tierra para que a través de ellas, hermano, Dios pueda llevar a cabo sus propósitos para con la humanidad. Es decir, que Dios le ha dado su tiempo y su momento para que, de acuerdo a los designios que Dios ha dado a cada nación, puedan los gobiernos poder proteger, poder sustentar la vida de estos pueblos que están bajo su dominio, con la finalidad, hermano, que cada persona pueda alcanzar aquellos propósitos que Dios tiene para cada uno de ellos. Es decir, hermanos, que uno puede ver cómo Dios trabaja en cada nación y puede entender, hermanos, que sus propósitos son grandes. Es decir, que al permitir que cada nación pueda tener su tiempo y su momento, Dios lo hace con un propósito, hermano, no solo de llevar a cabo aquellos planes que Él tiene, sino que cada vida puede encontrarlo a Él, como dice el apóstol Pablo, que cada persona pueda de alguna manera palpar a Dios y buscarlo. Esa es la finalidad con la que Dios permite que cada nación tenga su momento y su tiempo sobre la tierra. Ahora,
cuando decimos que cada nación tiene su momento y su tiempo, hermano, su tiempo está muchas veces determinado dependiendo a la fidelidad que esa nación pueda mostrar para con Dios. Es decir, que si ella es fiel, puede perdurar y puede su éxito ser grande dependiendo, hermanos, cómo esta nación busque a Dios y cómo use aquel poder que Dios le ha dado. Y una de las cosas más importantes es que su determinación está, hermanos, precisamente puesta sobre cada gobernante. Dependiendo cómo él decida gobernar, así también la nación va a poder subsistir. Es decir, si el gobernante, hermanos, es una persona que busca de Dios, puede tener un periodo muy largo. Pero si la nación, hermanos, es alguien que se desliga de Dios y que quiere buscar su propia independencia y no depender de Dios, está determinado a que su gobierno dure poco tiempo. Es decir, hermanos, que una de las cosas que uno puede ver, hermanos, que su gloria puede ser grande dependiendo a la búsqueda que este gobierno tenga para con Dios. Si no, su poder, hermanos, o su gloria desaparece, su poder también, y precisamente se desvanece, como todas las naciones en el mundo. Es decir, hermanos, que eso es lo que Dios ha determinado para cada nación en la vida. Ahora, cuando uno ve esto, puede ver en la historia, hermanos, cómo Dios ha venido trabajando en naciones que antiguamente eran grandes potencias, pero que han sucumbido, quizás por causa de su pecado, han sido juzgadas por Dios. Algunas todavía permanecen y otras que ya no existen. Es decir, hermanos, uno lo ha podido ver precisamente cómo Dios ha trabajado. Lo hizo con Egipto en su tiempo, lo hizo también con Babilonia, tuvo su tiempo de gloria, pero luego se desvaneció. Lo mismo también lo hicieron los persas, los griegos, los romanos, y nos encontramos nosotros en nuestro tiempo también. Es decir, que las naciones como naciones del occidente que son más nuevas, en el sentido de que no tienen muchos años de existencia, aunque para nosotros quizás puedan tener 150 años, pero hay otras naciones que tienen más tiempo todavía y que subsistieron y subsisten muchas de ellas para testimonio de Dios. Ahora, una de las cosas, hermano, que me llama la atención es precisamente el relato que se da en este libro de Jonás. Yo creo que ustedes conocen la historia, es una historia muy conocida por causa de aquel pez que se tragó a Jonás. Es muy conocida, hasta los niños creo que han oído más de alguna vez esta historia. Pero nosotros como personas adultas hemos llegado a conocer un poco más y es que hemos estado bastante como cercanos a la palabra y la hemos podido estudiar. Nos damos cuenta que precisamente, hermano, esta ciudad de Nínive es una de las ciudades más antiguas que existieron. Es decir, hermanos, que le digo que es de las más antiguas porque precisamente en el capítulo 10 de Génesis se habla sobre quién fue el que construyó esta ciudad de Nínive, que fue precisamente Nimrod. Ahora, cuando uno menciona Nínive, uno piensa que solamente es esta ciudad. Pero al leer, hermanos, la historia de Génesis 10, versículo 11 y 12, precisamente hablan no solo de Nínive, sino que había otra ciudad muy grande, que aunque no como Nínive, pero la Biblia la llama como gran ciudad también.
de las que construyó precisamente Nimrod. Ahora, a mí me llama mucho la atención cómo termina precisamente este libro de Jonás. ¿Por qué? Porque precisamente, hermanos, lo que uno puede ver al final de la historia, una historia que termina, hermano, bastante, si no con un final, hermanos, en el que uno puede esperar de otra manera, sino que termina como de una manera brusca, es decir, tajante. Así termina el libro de Job. Ahora, pero lo que uno puede notar, hermanos, que su final es el final que Dios esperaba de esta ciudad. Ahora, lo que a mí me llama la atención es de que cuando Dios comienza, hermanos, a llamar al profeta Jonás a que vaya como misionero, pudiéramos decirlo de esa manera, a hablarle precisamente a Nínive, uno se da cuenta que desde el inicio Dios comienza a decir: ve y proclama aquella gran ciudad de Nínive. Así comienza, es decir, una gran ciudad. Ahora, se cree, hermano, que esta ciudad era grandísima. Incluso se cree que dentro de sus muros tenían grandes parcelas de tierra donde podían cultivar mucho para poder, incluso en algún momento de asedio, tener sustento para que ellos difícilmente pudieran ser llevados a la cautividad. Es decir, hermano, que se está hablando de una ciudad muy grande. Ahora, y me llama la atención, hermanos, porque casi es igual como, pudiéramos decir quizás, Las Vegas. Uno puede ver Las Vegas, hermano, como un lugar bastante pequeño, pero le voy a decir algo. Pero cuando decimos Las Vegas, precisamente estamos hablando como de 16 condados y una ciudad. Entonces, imagínense. O sea, son muchos condados, pues, lo que tiene esta ciudad. Y es grande, ¿verdad? Precisamente lo que es la ciudad es pequeña, pero tiene muchos condados. Entonces, eso nos habla precisamente de algo bastante grande. Ahora, la población que tiene es numerosa. Y una de las cosas, hermano, que llama la atención es la preocupación que Dios tiene por las grandes ciudades. ¿Por qué Dios se preocupa por las ciudades que son grandes? ¿Por cuál es la preocupación de Dios? ¿Cuál es su interés? Del por qué esa preocupación o esa angustia que Dios pudiera tener, por decirlo así, de las ciudades que son grandes. Yo no sé si usted se ha preguntado alguna vez por qué Dios se interesó en esta ciudad, que era una ciudad, hermanos, que en ese tiempo pudiéramos decir que era la potencia mundial. Era el surgimiento de lo que era Asiria. Ahora, era la potencia que había en ese tiempo, porque ya Egipto lo había sido en un tiempo y ya Egipto había quedado como reducido a algo bastante insignificante, pues. Ahora, Nínive era la que le tocaba tener su tiempo y su momento para que a través de ella Dios llevara aquellos propósitos que Él tiene en mente. Ahora, pero vemos, hermanos, según la historia, es que Nínive fue una de las ciudades más crueles y más sanguinarias. Ahora, y precisamente, hermanos, eso es lo que a Dios le preocupa de las ciudades grandes. Porque una ciudad, mientras se está poblando y comienza a crecer, hermano, así como es el crecimiento de la ciudad, es el crecimiento de la delincuencia. Entre más grande la ciudad, hay más delincuencia, hay más violencia, hay más asesinatos, hay más crímenes. Es decir, que todo crece de una manera vertiginosa al mismo ritmo de la ciudad. Y esa es la preocupación de Dios. Porque cuando una ciudad crece y crece la maldad, crece el pecado,
crece el asesinato, crece la violencia, crece todo. Es decir que esa gente, hermano, está como pudiéramos decirlo de alguna manera, hermano, es como un plantillo que está listo para poder ser recogida la cosecha, porque ya está madura, es decir, está lista para juicio. Eso es lo que a Dios le preocupa. Que cuando una ciudad crece, hermanos, la delincuencia es tan grande, si usted puede ver los índices de violencia, hermano, que se van dando en las ciudades que son grandísimas. Es decir, índices de violencia en donde precisamente, hermano, las mismas autoridades no tienen el control absoluto de esas ciudades o de la delincuencia porque sobrepasa todavía a lo que es la fuerza que Dios ha puesto como para retener la maldad. Y esa es la preocupación de Dios. Porque precisamente cuando una ciudad se llena de violencia, recuérdese que Dios no los creó al ser humano para la violencia. Dios lo creó con fines diferentes, sus propósitos fueron diferentes, pero cuando las ciudades, hermano, o las personas se desvían del camino correcto y se van por el camino equivocado, es decir, al llenarse de violencia, lo único que les espera es el juicio, y eso es la preocupación de Dios. Esa es la preocupación de Dios, hermano. Ahora, ¿por qué? Porque precisamente, hermanos, esto es lo que había pasado con Nínive. Nínive era la potencia de aquel tiempo. Esa era Nínive. Es decir, y le voy a decir de una manera concreta lo que significa precisamente Nínive. Lo que Dios quiere hacernos ver. Que Nínive es símbolo, oiga bien, símbolo de violencia y crueldad de la manera en cómo una ciudad en su crecimiento puede llegar. Eso quiere decir que al llegar a esta condición, esas naciones pueden estar expuestas al juicio de Dios. Y eso es lo que Dios no quiere para la gente. Por eso es que, precisamente, hermanos, cuando Dios manda a Jonás a que vaya a pregonar el mensaje de que Nínive va a ser destruida, es por eso. Porque Nínive era considerada, hermano, era símbolo de crueldad y violencia. Ahora, imagínense, por eso mandó a Jonás a que fuera a decirle que Dios iba a destruir esta ciudad y que si no se arrepentían, el juicio iba a llegar. El juicio iba a llegar. O sea, porque ya no tenía remedio. Si Dios no hubiese echado mano de Jonás, hermanos, o que no hubiera habido alguien a quien Dios pudiera mandar, Nínive hubiera sido destruida en ese momento. Ahora, pero Dios, una de las cosas que me llama la atención es que a Dios no le complace destruir a las naciones. Lo que a Dios le complace es que las naciones cambien de actitud. Que ellas, hermanos, se enderezcan y puedan adherirse lo que es al plan que Dios tiene en su programa para todas las naciones. Eso es lo que Dios espera. Ahora, una de las cosas, hermano, es que me llama la atención. Es que, imagínense, esta nación solamente tenía 100, oiga ven, lo que dice ahí, lo que leímos. Fíjese que en el versículo 10 hay algo que me llama la atención. Porque cuando Jonás se va hacia un lugar estratégico para ver si aquellos juicios de Dios se iban a dar sobre esta ciudad que era tan cruel y tan violenta, precisamente en ese momento había, como dice la palabra del Señor, Dios había hecho que un calor abrasador en aquel momento precisamente llegara a Jonás. Y dice que Dios permite que nazca una planta. Ahora, y allí es donde precisamente nosotros comenzamos a leer. Que Jonás se había molestado y se había disgustado porque aquella planta había crecido, le había dado sombra, lo había hecho sentirse bien, pero que en un momento también un gusano llega y se marchita y el calor abrasador comienza a sofocar la vida de Jonás. Y él se molesta.
Ahora, y Dios comienza a preguntarle, le dice, ¿por qué te molestas? ¿Cuál es tu problema? ¿Cuál es tu molestia? Si no sembraste la planta, si tú no tuviste nada que ver con esa planta para que tú te molestes porque se ha secado. Y Dios le dice, si tú te has molestado por esa planta que tú no sembraste ni tuviste nada que ver para que ella creciera, ahora, ¿cómo no me voy a sentir yo? ¿Cómo no voy a sentir compasión de una ciudad en la cual dice hay más de 120,000 personas que no saben discernir, así dice alguna versión, más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano izquierda y su mano derecha? Ahora, pero fíjese qué tremendo. Ahora, Dios le dice eso porque Él le dice, bueno, ¿qué es más importante entonces para Dios? Lo que Dios quería que Jonás viera era que vale mucho más todavía la vida de una persona que cualquier otra cosa. Dios prefiere perder algo de la naturaleza, pero no la vida humana. Y eso es lo que estaba haciéndole ver Dios a Jonás, que para él contaba. Si Jonás se había compadecido de esta planta, tenía compasión de ¿a cuánto más Dios? Si la vida humana tiene mucho más valor que cualquier otra cosa. Amén. Y Dios los había creado. Eran personas que Dios había creado a su imagen y semejanza, aunque eran violentas y crueles, eran malos, pero Dios los había creado y Dios se sentía responsable de ellos. Ahora, el propósito de Dios no es destruir a las ciudades. Y me llama la atención, fíjense, porque esta ciudad apenas tenía 120,000 personas, pero hay algo muy importante. Y me gusta esta versión porque fíjese que esas 120,000 personas, que en otras versiones dice que no saben discernir entre su mano izquierda y su mano derecha, uno llegará a pensar que habla precisamente, hermanos, de toda la población. Pero esas 120,000 personas de las cuales Dios está hablando, no está hablando de toda la población, está hablando solo de los infantes. Oiga, porque son ellos los que no saben discernir entre la izquierda y la derecha. Ellos no saben discernir entre lo que es bueno y malo. Los seres humanos, los maduros, sí saben qué es bueno y qué es malo. Los que no saben son los niños. Son esos 120,000 personas. Está hablando de niños. Vea cuál es el interés y lo que Dios desea. Y por eso es que Dios a veces no manda juicios a las ciudades. ¿Por qué? Por los niños. Porque mueren justos por pecadores. Mueren niños inocentes y eso es lo que Dios trata de evitar. Ahora, ¿por qué Dios hace precisamente esto? Porque precisamente el alto índice, oiga bien, de moral espiritual y moral y espiritual están por el suelo entre los seres humanos. Y esa es la preocupación de Dios. Por eso es que Dios se interesa, hermanos, por aquellas urbanizaciones grandísimas. Fíjese bien, cuando algo que estudiaba, hermano, me ponía a pensar precisamente, pensando en esto, imagínense, si esta ciudad apenas tenía 120,000 niños, porque así lo dice esta versión, y se lo voy a leer, mire lo que dice, versículo 11. Pues con mayor razón debo yo tener compasión de Nínive, esa gran ciudad donde hay más de 120,000 niños inocentes. Oiga, niños inocentes. Esa es la preocupación de Dios. La preocupación de Dios es por estos niños, hermano, inocentes. Como le digo, van a morir justos por pecadores. Ellos son los que no saben discernir entre la mano izquierda y la mano derecha. Es decir, porque son infantes. Y eso es lo que a Dios le preocupa. Muchas personas tratan a Dios de cruel, pero no.
Dios siempre se fija antes de dar un juicio, hermano. Pareciera ser que Dios siempre está pendiente más que de las personas adultas, de los niños. Muchas veces uno pudiera decir, fueron esos 120 infantes, 120,000 infantes los que detuvieron el juicio de Nínive. Uno podría pensar de esa manera, porque es algo cierto que Dios lo dice. Esos fueron los que le llamaron a Dios la atención. Ahora imagínense, si Nínive en aquel tiempo, hermanos, tenía 120,000 niños que no sabían discernir entre el bien y el mal. Ahora imagínense lo que las ciudades como Estados Unidos, como Brasil, como Europa, como China, como otros países, ¿cuántas personas tienen que no saben discernir entre mano derecha y mano izquierda? Fíjate la preocupación de Dios. Fíjese qué tremendo. Ahora, y me llama la atención esto, hermanos, porque cuando las ciudades crecen en población, y le voy a poner un ejemplo. Fíjese que según las estadísticas, oiga bien, según las estadísticas, en los tiempos ahorita que nosotros estamos viviendo, o sea, en este año 2021, oiga bien, las estadísticas de la población que Estados Unidos tiene, ¿cuánto cree usted que tiene en población Estados Unidos hasta ahorita en el 2021? Y fueron estadísticas que se han sacado hace poco. Fíjese bien. Tienen 331,048 millones de habitantes. Eso es lo que tenemos actualmente en el 2021. ¿Sabe cuánta es la estadística que ya más o menos, de acuerdo a las migraciones que están habiendo, le han puesto que van a haber para el 2025, es decir, dentro de 4 años? ¿Sabe a cuánto? ¿A cuánto va a crecer? Porque ahorita tenemos 131,048 millones de habitantes. Para el 2025 van a haber 337,000, o sea, 337 millones de habitantes. Fíjese el incremento que va a haber. Ahora, imagínese, hermano, fíjese que cuando yo pensaba en esto, pensaba, y se me vino a la mente algo que quizás pudiera decir usted que es tonto, o quizás que no tiene sentido con esto. Pero si los niños fueron los que le llamaron la atención al Señor y por eso no mandó juicio, ¿por qué será que Estados Unidos está permitiendo tantos niños? ¿Por qué será? Y le voy a decir algo, los de allá arriba, los que gobiernan, ellos conocen mejor la Biblia que nosotros. Y ellos saben cómo Dios muchas veces trabaja también. Y yo pensaba eso, ¿por qué será que Estados Unidos está permitiendo tantos niños? O sea, vea la migración y solo de niños. Yo me preguntaba, ¿será que los que están gobernando saben de que la maldad es tan grande en este país que los niños pueden salvarles? Que son los niños los únicos que pueden traer alivio o salvación a esta nación, porque de tanta delincuencia que hay en este país, pudiera ser que el juicio de Dios está para derramarse. Y quizás por eso se está permitiendo todo esto. O sea, es una forma de pensar cuando yo leía esto precisamente. Ahora, porque como les digo, muchas veces uno piensa que esta gente que está arriba, la élite, ellos no conocen de la Biblia. Son personas que están bastante relacionadas, porque incluso dentro de esa gente hay gente judía. Sangre judía. Y ellos conocen mucho más que nosotros
lo que es la palabra del Señor, o la ley, como pudiéramos decirle, la ley de Moisés, y cómo Dios trabaja. Ahora, imagínense, si nosotros tenemos ya este porcentaje de millones de personas, ahora imagínense lo preocupado que ha de estar Dios. Y no solo por Estados Unidos, sino por todas las naciones que han crecido de una manera vertiginosa. Vea la preocupación de Dios por los altos índices de violencia, y no solo en Estados Unidos. Y le voy a poner un ejemplo. Si usted ve las noticias actuales o en nuestro tiempo, es decir, locales muchas veces, usted va a ver solo noticias de violaciones, asesinatos, masacres. Usted no va a ver otra cosa. Es decir, solo malas noticias. Ahora imagínense cómo Dios ha de estar de preocupado. Ahora, pero a mí me llama la atención, ¿sabe por qué? Porque pareciera ser, hermano, que la misma palabra de Dios como que nos da algo, una pauta para que nosotros entendamos por qué muchas veces cuando la sobrepoblación se da en muchas áreas del mundo, es decir, en muchas naciones, pareciera ser que Dios ya no está tan interesado en mandar el juicio, sino que lo deja, porque si de esa manera se tratara, hermano, o sea, desaparecerían los habitantes de la tierra. Y le voy a poner un ejemplo. Son bastante raros estos casos, pero le voy a poner dos ejemplos. Yo no sé si usted ha leído la palabra del Señor, pero lo que es en los libros de la ley, o sea, los 5 primeros libros, el Levítico, se menciona algo también sobre cuando el hombre tenía sospecha de que la mujer le había sido infiel al hombre. Vea lo que le voy a tocar. Dice la palabra de Dios que cuando algún hombre tenía una sospecha que su esposa o su esposa le había sido infiel, dice que la llevaban a los sacerdotes, allá le preparaban una bebida, le mezclaban un polvito por ahí y esa mujer tenía que tomárselo. Y dice que si esa mujer le había sido infiel a su esposo, precisamente, hermanos, el estómago se le hinchaba. Fíjese bien, algo bien raro, pues, ese procedimiento que se daba, pero bueno, Dios sabe por qué se hacían esas cosas. Algunos dicen que el estómago se les hinchaba en el momento, otros dicen que pasaban días, pero siempre el estómago se volvía a hinchar, y cuando eso pasaba, era porque la esposa había sido infiel. Ahora bien, ¿qué se le hacía a aquella persona que había sido infiel? Se le mataba, ¿verdad? Se le apedreaba, porque eso era infidelidad. Ahora bien, pero llega un momento, hermanos, en que como que eso se da más, se da con más frecuencia. Ahora, imagínense, hermano, llega un momento donde como que el Señor dice, bueno, ya es tanto la infidelidad que ya no se puede estar matando a uno a cada momento a personas así. Lo mismo pasó cuando aquella mujer fue llevada frente a Jesús en el pleno hecho de adulterio. Imagínense. Ahora, si eso fuera que a cada persona, imagínense en nuestro tiempo, a cada persona que es infiel se le llevara a que se le apedreara, ahora ¿quién va a matar al último? ¿Le parece algo raro? Ahora, pero pareciera ser que donde se incrementa, como que Dios dice, no puedo seguir dando juicio sobre todo esto, porque entonces Se va a quedar sin... quedaría sin habitantes la ciudad. Ahora, lo mismo pasa con Nínive. Si Nínive, hermanos, apenas tenía 120,000 personas, ahora contando solo los niños, y según se cree, era aproximadamente entre toda la población de Nínive, era precisamente como entre 500,000 a 600,000, todos los habitantes. Es decir, pasaban del 500,000 con todos los habitantes. No solamente los niños, pero aquí Dios está contando solo los infantes. Ahora, imagínense en nuestro tiempo que hay una gran sobrepoblación mundial. Imagínense. Ahora,
¿Qué pasaría, hermano? ¿Qué pasaría si Dios mandara juicio a todas las naciones que son crueles y son violentas, son sanguinarias, hay grandes delincuencias? ¿Qué pasaría? O sea, veríamos juicios a diestra y a siniestra, ¿verdad? Por todos lados. Entonces, la humanidad desaparecería. Ahora, ¿pero qué es lo que Dios ha dispuesto? Al final de la historia, hacer un solo juicio para involucrarlas a todas. O sea, es como que Dios dice, ok, me voy a detener, voy a dejar esto así porque está incrementándose todo, pero precisamente, tarde o temprano voy a ajustar cuentas y lo voy a hacer de manera global. Pero eso, hermano, habla de que como que a cada nación Dios le da su tiempo. ¿Sabe por qué? Porque si usted comienza precisamente a leer el primer capítulo, versículo 1 de este libro de Jonás, mire lo que dice. El Señor se dirigió a Jonás, hijo de Amittai, y le dijo, anda, vete a la gran ciudad de Nínive y anuncia que voy a destruirla porque hasta mí ha llegado la noticia de su maldad. Hasta mí ha llegado la noticia. Oiga bien. Ahora, pero esta misma frase que menciona el versículo 2, donde dice, porque hasta mí ha llegado, es de mí, hasta mí ha subido, dice otras versiones, hasta mí ha subido la maldad de su pecado. Ahora, oiga bien, esta misma frase es la que Dios usa precisamente en el capítulo 15, cuando Dios le revela a Abraham que precisamente su nación, es decir, sus descendientes, van a ser esclavizados por 430 años. Ahí mismo Dios le dice, ellos van a volver a esta tierra, le dice Dios a Abraham, cuando está hablando con él. Ellos van a volver a esta tierra. Es decir, porque Abraham ya estaba en Canaán. Oiga bien lo que le estoy diciendo. Abraham estaba en Canaán y Dios le dice que su descendencia va a estar en Egipto esclavizada, y después le dice, pero después de ese tiempo que yo he establecido, ellos van a regresar a esta tierra, es decir, a Canaán. Les dice, van a regresar. Después les dice, porque los amorreos todavía no han colmado el vaso de su maldad. Oiga bien, todavía no han colmado el vaso de su maldad. Es decir, hermanos, que a esta nación Dios le había dado su tiempo para que actuara en conformidad a los propósitos de Dios, pero ellos no hicieron así. Entonces ellos mismos, a causa de llevar una vida pecaminosa, ellos mismos, hermanos, hacen que todo aquello que Dios les había dado, precisamente, se termine. Entonces, es esa misma frase que usa también para Sodoma y Gomorra. Eso nos habla precisamente, hermano, que Dios le ha dado a cada nación su tiempo. Y que llegará el momento cuando Dios va a tener que juzgar a cada ciudad. Ahora, pero la pregunta es, si Dios, hermanos, oiga bien, si Dios estaba preocupado por Nínive, que solamente tenía una población de, podríamos decir, de 500,000. Ahora imagínense, como les repito, lo que nosotros tenemos de población aquí en Estados Unidos. Fíjese bien, ¿cuánto tenemos? Ahora, la preocupación de Dios debe de ser mayor. ¿Por qué? Porque precisamente, hermano, la moral de las personas está por el piso. Es decir, nadie respeta a nadie. En lo espiritual están peor todavía. Porque mucha gente, hermanos, dice tener a Dios en su boca, pero no lo tienen en su corazón. Amén. O sea, porque tener a Dios, Dios aquí, Dios allá, o como comúnmente se ha agarrado la maña, pudiera yo decir de esa manera, la maña que la gente, a cualquiera, Dios le bendiga, hermano, Dios le bendiga, aunque sean hijos del diablo.
pero han aprendido a hablar, han aprendido esa forma de expresarse, y aunque no sean El cristianos, lenguaje. amén para todo, amén para esto, amén para lo otro, es decir, para todo pareciera ser que son hijos de Dios, pero solamente tienen a Dios del diente al labio, pero no en su corazón, porque ellos viven de una manera ajena a Dios. Ahora, imagínense, si esta era la preocupación de Dios, hermano. Ahora imagínense cómo no están despreocupados, que ahorita ya no son solo 120,000 niños, sino cuántos no habrán. Porque como les digo, tenemos más de 31.48 millones de habitantes. Ahora, ¿cuántos infantes habrán? ¿Cuál es la preocupación de Dios? Ahora, y ese es el problema. Esa es la situación que ahora estamos viviendo. Y uno se pregunta, bueno, si Dios se interesó por Nínive, ahora, ¿cuán interesado no está en nuestro tiempo por las naciones grandes? Si estamos viviendo tiempos muy difíciles. Tiempos, hermano, donde precisamente uno está viendo, hermano, que todo pareciera que está, como dicen por ahí, patas arriba. Pareciera que todo esto está hundiéndose cada día más. Y le digo esto, hermano, porque otra parte donde precisamente yo le pudiera hablar de cómo Dios muchas veces desde el tiempo, y cuando las naciones no se ajustan a la voluntad de Dios, llega juicio. Y precisamente en el reino de Nabucodonosor, en Babilonia, uno vio esto. Porque si usted lee el libro de Daniel, en el capítulo 4, cuando dice que los vigilantes son mandados para mandar el juicio, ¿por qué? Porque precisamente Babilonia había estado en la cúspide de su poder. Había estado en ese poder en donde ninguna nación había llegado y ninguna va a llegar. Porque de Nabucodonosor habla que él es precisamente la cabeza de hierro, de oro. De allí los demás clases de metales son diferentes. Oro, plata, bronce, hierro, con barro. Es decir, todo se va diluyendo. Es decir, que van siendo poderosos, pero no como fue Babilonia. Pero uno puede ver ahí, hermanos, cómo al ver esa estatua, desde la cabeza hasta los pies, ahí puede uno diferenciar y ver cómo cada nación tiene su tiempo y Dios le ha permitido estar en esos planes y propósitos que tiene con una condición, es de que todo hombre conozca de él. Amén. Ese es el propósito. Pero cuando la nación no cumple ese propósito, hermano, está expuesta a desaparecer. Y él pone el ejemplo de una para que otras tomen cartas, como decimos en el asunto, y que al ver lo que le ha sucedido a otra, pueda como alertarnos. Pero pareciera ser, hermanos, que las naciones, aunque vean eso, pasan por alto todo eso. Es decir, nadie toma en cuenta. Y eso es lo que precisamente a mí me llama la atención. Ahora, ¿cuánto habrá de preocupación en el corazón de Dios por lo que nosotros estamos viviendo? Pero una cosa es muy importante, hermano. Si quizás los gobernantes han decidido no gobernar juntamente con Dios para que las cosas cambien, o sea, eso no quiere decir que nosotros como personas individuales podamos buscar de Dios. Y podamos, hermano, unirnos de una manera en que pudiera cambiar el curso de la historia. Pudiera cambiarse. Entonces, pero esto es lo que preocupa. O sea, Dios está muy interesado en la ciudad grande. Y eso quiere decir, hermanos, que precisamente lo que Dios anhela, lo que Dios desea, no es destruirlo. No es destruirlo. Porque si usted se fija, ¿cómo termina este episodio en este libro? ¿Cómo termina? Aunque termina de una manera brusca, pero ¿cómo termina? Termina
con la compasión de Dios, con la misericordia. ¿Por qué? Porque Nínive dice que se arrepintió. Fíjese que hay una cosa que a mí me llama la atención y con lo cual voy a terminar, porque quiero que le quede como de reflexión. Ahora, una de las cosas que a veces uno dice, hermano, oiga bien, dice, es que los gobiernos tienen la culpa. Uno le echa la culpa a los gobiernos. Uno critica a los gobiernos, hermano, creyendo que ellos son los responsables. Y uno dice, es que para que todo cambie tiene que cambiar el gobierno. No. No es así. Para que un gobierno cambie, ¿sabe qué es lo que tiene que hacer primero? Sus súbditos tienen que cambiar. Si los presidentes ven el cambio en la gente, ellos van a cambiar. Y eso es lo que Dios espera. Ahora, porque en este libro de Génesis, fíjese que cuando dice que el rey recibe la noticia y se viste de luto y se pone en ayuno, ¿por qué es? No es algo que, no es una ley que él pasó. Dice precisamente que él se dio cuenta que la noticia llegó. ¿De dónde? De que sus súbditos se estaban arrepintiendo y estaban precisamente buscando de Dios. Vea bien lo contrario, que es muchas veces lo que nosotros hacemos o decimos, que para que la nación cambie, el gobierno tiene que cambiar. No, para que la nación cambie o los gobiernos cambien, primero tiene que cambiar el pueblo. Porque eso es lo que dice la Biblia. Dice que la noticia le llegó al rey de todo lo que el pueblo estaba haciendo. ¿Y qué estaba haciendo el pueblo? Se habían arrepentido. Cuando el rey ve que los súbditos de su reino se habían arrepentido, él hace lo mismo también. Y algo raro que pasa ahí, fíjese bien. Dice que manda a decir que todos los habitantes, dice, se pongan en ayuno. Y incluso hasta los animales. Eso es lo raro. Que hasta los animales. Pero vea cómo termina en el capítulo 4, versículo 11. Dice, hay 120,000 infantes y muchos animales. Oiga bien. Ahora, lo raro de este rey es que él mandó a poner en ayuno y mandó a arrepentirse aún hasta los animales. Ahora, ¿pero por qué lo hizo? Bastante raro, pero ¿por qué lo hizo? Porque de acuerdo a la poca luz que él tenía, hermano, hasta los animales fueron expuestos a eso. Ahora, pero esa es con la poca luz que él tenía, que le llegó. Pero nosotros ahora en día tenemos mayor luz que ellos todavía. Y eso nos habla de ser más responsables delante de Dios todavía. Amén. Ahora, Dios no solo se preocupa, hermano, de los niños. Porque usted puede ver lo que le dijo a Jonás. Hay 120,000 infantes y muchos animales. Y a veces me atrevo yo a decir que animales también se usa una expresión así, porque esa era la expresión que se usaba para los que no eran pueblo de Dios. Eran unos animales. Si no recuerda la expresión de Jesús con aquella mujer sirofenicia, cuando le pidió ayuda por su hija. Le dijo, no es bueno darle el pan de los hijos. ¿A quiénes? A los perrillos. A los perrillos. Y se suaviza porque dice perrillo en lugar de decir perro. ¿Verdad? Pero aquí sería lo mismo. Hay niños y hay animales, es decir, animales a la gente que muchas veces no se deja guiar ni dominar por las leyes de Dios. Porque cuando el ser humano no se deja llevar o guiar por la ley divina, que es su palabra, el hombre se comporta como un animal. Sin entendimiento. Porque es un animal que pierde todo raciocinio. Entonces, y ahí uno puede ver eso, puede tomar esas dos partes, es decir, los niños
Y los animales, refiriéndose a las personas que eran ingobernables, como en el caso de Nínive, que es símbolo de crueldad, de asesinato, de violencia. Ahora, si él es símbolo de cómo iban a ser todas las naciones, imagínense cómo estamos ahora en día. Imagínense la preocupación de Dios. Ahora, eso debería en nosotros, hermanos, llevarnos a buscar de Dios, porque si Dios está preocupado por nosotros, nosotros tendríamos que estar preocupados también por lo que está pasando. Amén. Y eso es lo que Dios está buscando, que nosotros, hermanos, nos arrepintamos y podamos llegar a cumplir el propósito para el cual Dios nos formó. Dios no nos hizo para violencia, Dios no nos hizo para matar, Dios no nos hizo para asesinar, Dios no nos hizo para violar, Dios no ha hecho al ser humano para esto. Lo hizo para cumplir todos sus propósitos, propósitos buenos. Pero el hombre dejó el camino, se desvió y perdió todo aquello que Dios tiene. Por eso me llamaba la atención y este pensamiento corto, hermano, he querido yo como hacerle conciencia sobre eso, del por qué Dios está preocupado por las naciones grandes. Imagínense, si nosotros somos una nación ya grande aquí en Estados Unidos, imagínense la preocupación que Dios tiene. O sea, una preocupación, hermano, como cuando un padre ve que su hijo se ha desviado. Esa es la preocupación que tiene. Que nosotros somos creación suya, pero también somos hijos. Ahora, Él está preocupado de la maldad de sus hijos. Él está preocupado por cómo el hijo anda perdido. Lo mismo que un padre, hermano, puede hacer cuando ve que un hijo se perdió del verdadero camino. Y anda haciendo tantas cosas que no son agradables. Eso es lo que Dios siente por nosotros. Porque siente esa responsabilidad como Padre y como Creador. Y Él no quiere mandar juicio a nuestra vida. Él no quiere destruir a la raza humana. Él lo que quiere es que se arrepientan y que Dios pueda dar misericordia. Dios le bendiga, hermano. Dios le guarde. Espero que esté bien y que Dios haga esos propósitos que Dios tiene en su vida y que pueda restablecer la salud de aquellos hermanos que están pasando por momentos difíciles. Así es de que Dios le bendiga esta noche, Dios le guarde en el nombre de su Hijo amado Jesucristo. Amén. Dios le bendiga.